Tras el fallecimiento del padre de mi esposa, asistí a la lectura del testamento, donde mi esposa y su nuevo esposo acunaban a un recién nacido. Pero cuando la abogada leyó sus últimos deseos, ¿conocen esa sensación de cuando la madre naturaleza decide arruinarte el día? Sí, eso fue hoy. La lluvia no solo caía, sino que azotaba Boston con fuerza, ese aguacero desgarrador que te hace cuestionar cada decisión que te llevó a este preciso momento. Y allí estaba yo, sentado en mi destartalada Ford F-150 como un masoquista, contemplando la monstruosidad de cristal y acero que albergaba a Whitman y Ellis, abogados. Los limpiaparabrisas imitaban a un gato moribundo, chirriando y gimiendo con cada patético golpe. A través del parabrisas rayado, podía ver el bufete de abogados encajado entre dos torres de granito que probablemente costarían más de lo que ganaría en 3 vidas. Todo en esta parte del centro de Boston gritaba: adinerados, somos mejores que ustedes. El tipo de lugar donde te cobran $50 solo por respirar su aire. Hoy era el día. La lectura del testamento de Gerald Holloway. Mi difunto suegro. Bueno, técnicamente mi exsuegro, pero ¿quién se encarga de los detalles técnicos cuando el hombre ya ha muerto, no? Gerald había estirado la pata hacía 3 semanas, y al parecer, yo estaba en la lista de invitados para su última actuación. ¡Qué suerte la mía! Debería explicar algo. Gerald no era la típica pesadilla de un suegro. Claro, el tipo era tan cariñoso y cariñoso como un puercoespín en un mal día, pero tenía esa cosa rara llamada integridad. Un concepto loco, lo sé. Era muy severo. Orgulloso hasta el punto de que uno pensaría que él inventó el concepto. Pero era justo. Más justo que su hija, sobre todo hacia el final de nuestro matrimonio, cuando decidió que yo era tan útil como una puerta mosquitera en un submarino. ¿Lo irónico? Incluso después de que Abigail y yo pasáramos por nuestro espectacular divorcio, y quiero decir espectacular, como solo 2 personas que una vez se amaron pueden separarse, Gerald seguía tratándome como si yo importara. Seguía invitándome a tomar café los domingos por la mañana. Seguía pidiéndome que le ayudara a arreglar cosas en su casa. Rayos, el hombre incluso se acordó de mi cumpleaños, que es más de lo que puedo decir de su propia sangre. Casi no llego hoy. Consideré seriamente quedarme en casa, abrir una cerveza y ver repeticiones de cualquier porquería que estuviera en la tele. Pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que necesitaba estar aquí. Quizás era para cerrar el ciclo, quizás por curiosidad, o quizás simplemente soy un glotón del castigo. Probablemente esto último, siendo sincero. La lluvia seguía golpeando mi camioneta como si tuviera una venganza personal contra Detroit Steel. Revisé mi teléfono. Eran las 2:47. Se suponía que la lectura empezaría a las 3, lo que significaba que tenía unos 10 minutos para armarme de valor y salir de la camioneta y enfrentarme al circo que me esperaba dentro. Respiré hondo, con un sabor a arrepentimiento y pavimento mojado. Agarré mi chaqueta del asiento del copiloto y salí corriendo. Los escalones de piedra que subían al edificio estaban más resbaladizos que las promesas de un político, y tuve que agarrarme a la barandilla de hierro para no comerme el granito. Allí mismo, unas personas muy dignas. Fue entonces cuando las vi. Abigail estaba de pie bajo el alero del edificio, con aspecto de recién salida de una revista elegante. Su abrigo color crema probablemente costó más que la cuota de mi camioneta, y de alguna manera, a pesar del diluvio bíblico que nos rodeaba, su maquillaje era absolutamente perfecto. Ni un solo cabello rubio fuera de lugar. Siempre tuvo esa habilidad sobrenatural para lucir impecable sin importar el infierno que se desatara a su alrededor. Pero ese no fue el puñal en el estómago. No, ese honor le correspondió al hombre que estaba a su lado, sosteniendo lo que parecía un pequeño humano envuelto en más mantas que un burrito de chipotle. Mason Cross. El hombre por el que me había dejado. El chico dorado con su mandíbula perfecta. Su cabello perfecto y la aparente capacidad perfecta para dejar embarazada a mi exesposa más rápido de lo que se podría decir que son diferencias irreconciliables. Mason acunaba a ese bebé como si fuera oro hilado y lágrimas de unicornio, mostrándolo como un trofeo. Y quizás era exactamente eso. Prueba de que Abigail había superado la etapa, se había mejorado, había encontrado un mejor modelo. El niño no podía tener más de unos meses, lo que significaba. Bueno, digamos que la cronología de su relación ahora tenía mucho más sentido.
Sentí una sensación extraña en el pecho, como si alguien me hubiera metido la mano y me hubiera apretado el corazón. No eran celos. Al menos, no creo que fueran celos. Es más como ver un accidente de coche y no poder apartar la mirada, aunque sabes que te va a trastornar la cabeza. Pero esto es lo que pasa con ser un hombre adulto que ha pasado por lo emocional con Chipper. Tus pies siguen en movimiento incluso cuando tu mente está en un momento de confusión. Un paso, luego otro, subiendo esos resbaladizos escalones de piedra hacia el nuevo infierno que aguardaba dentro. No estaba allí para ellos. Ni hablar. Estaba aquí por Gerald. El hombre que me enseñó a arreglar un carburador cuando tenía 19 años y era demasiado orgulloso para admitir que no sabía nada de motores. El hombre que me daba $20 extra cuando Abigail no miraba, no porque los necesitara, sino porque entendía lo que significaba trabajar por cada dólar. El hombre que me miró a los ojos durante nuestro divorcio y me dijo, hijo, sigues siendo familia para mí, haga lo que haga mi hija. Gerald Holloway había sido muchas cosas. Terco, anticuado, probablemente demasiado arraigado en sus costumbres para su propio bien. Pero él había sido auténtico. En un mundo lleno de gente que vendería a su abuela por una buena reseña en Yelp, Gerald había sido auténtico. Y si me hubiera querido así mientras leía, entonces seguro que estaría aquí. Al llegar a lo alto de las escaleras, los ojos de Abigail se cruzaron con los míos por primera vez en 8 meses. Esa sonrisita suya, la que antes me sacaba de quicio, ahora me cansaba. Como mirar un cuadro precioso que te encantaba hasta que descubres que era falso. No me saludó. Ni siquiera me reconoció, la verdad. Se quedó allí como si yo fuera un fantasma indeseable de su pasado, agarrada al brazo de Mason como si temiera que los contaminara con mi presencia. Me pareció bien. Empujé las puertas giratorias y entré al vestíbulo de mármol. Mis botas mojadas rechinaban contra el suelo pulido como una sinfonía de malas decisiones. Todo el lugar olía a dinero, cuero y la desesperación que conllevan las horas facturables. Era hora de descubrir qué tenía que decir Gerald desde el más allá. Entrar en esa sala de conferencias era como entrar en un museo dedicado al ego de los ricos. El aire en sí se sentía caro, impregnado del aroma a libros encuadernados en cuero que probablemente no se habían abierto desde la administración Clinton y acera para muebles que costaba más por botella de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles. Todo en la sala gritaba, tenemos más dinero que Dios y queremos que lo sepas. La mesa de conferencias era una enorme losa de caoba que bien podría haber servido como pista de aterrizaje para avionetas. Estaba pulida con un brillo tan increíble que casi podía ver mi reflejo mirándome con una expresión que decía, ¿qué demonios haces aquí, amigo? Las sillas que la rodeaban eran de un cuero suave y cremoso que probablemente provenía de vacas que vivían mejor que la mayoría de los humanos. Césped orgánico alimentado a mano y masajes diarios, o lo que sea que hagan los ricos para justificar cobrar $10.000 por una silla. Las paredes estaban cubiertas de libros de derecho, todos encuadernados en cuero a juego, que se parecían sospechosamente a las sillas. Me refiero a esos libros que existen solo para exhibir, el equivalente legal a comprar libros por metros para parecer elegante. Sabes perfectamente que nadie había tocado esas cosas desde la primera administración Bush. Y allí estaba ella, Abigail, sentada frente a mí como si fuera la dueña del lugar. Lo cual, siendo sinceros, probablemente creía que era así. Su mano cubría el brazo de Mason con la sutileza de un perro territorial marcando su boca de incendios favorita. Ni siquiera se le podía llamar posesiva. Prácticamente estaba tatuando la mía en la frente del chico con sus uñas impecables. El bebé seguía imitando a un ángel, durmiendo profundamente en los brazos de Mason, como si todo el drama que se arremolinaba en la habitación fuera solo ruido blanco. El niño tenía razón, de verdad. A veces la ignorancia es una bendición, sobre todo cuando los adultos en la habitación están a punto de empezar a comportarse como niños pequeños peleándose por la última caja de jugo. Mason parecía tan cómodo como un vegetariano en una convención de barbacoas. El tipo no dejaba de moverse en su asiento, ajustando su agarre sobre el bebé como si no supiera qué hacer con las manos. Cada pocos segundos, lanzaba miradas nerviosas a la sala, probablemente intentando averiguar si era un comportamiento normal de la gente rica o si todos habíamos perdido la cabeza. Mientras tanto, Abigail ofrecía una actuación que habría puesto celoso a Broadway. Tenía esa mirada, ya saben a cuál,
como si nos permitiera amablemente a los demás, los campesinos, respirar el mismo aire que ella. La mujer que solía quemar tostadas a diario estaba sentada allí, actuando como si hubiera nacido con una cuchara de plata clavada quirúrgicamente en la boca. No me saludó. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Ni siquiera un sarcasmo, me alegra verte respirar. Nada. Solo me dedicó una leve sonrisa que reconocí a la perfección. Era la misma mirada que me dedicaba cuando le sugería que nos quedáramos en casa a pedir pizza en lugar de ir a cualquier restaurante pretencioso que hubiera elegido para nuestra cita. La mirada que decía, estás aquí, pero no deberías estarlo. Me sentí como una invitada no invitada en mi propia intervención. El tipo de persona que llega a una fiesta solo para darse cuenta de que está interrumpiendo un funeral. Pero ahí está la cosa. Gerald me había pedido específicamente que estuviera allí. Su abogado me había llamado personalmente, lo que significaba que el anciano me había querido en esta sala por una razón. Gerald nunca hacía nada sin una razón. Harold Whitman finalmente se sentó a la cabecera de la mesa, y déjenme decirles, este tipo era exactamente lo que Central Casting pediría si necesitaran un abogado rico y genérico de tercera categoría. Cabello canoso que probablemente costaba más mantener que mi renta mensual, un traje que le quedaba tan perfecto que tuvo que ser hecho a medida, y gafas de montura metálica que se ajustaba constantemente como si estuviera a punto de pronunciar el discurso del Estado de la Unión. Antes de que Whitman pudiera siquiera aclararse la garganta y empezar el espectáculo, Abigail decidió tomar el centro del escenario. Porque claro que sí. La mujer no podía dejar que nadie más controlara una conversación ni aunque su vida dependiera de ello. Sencímoslo, dijo, con la voz cortando el aire denso como un cuchillo en la mantequilla. Mi padre quería que todo me lo transmitieran. Es solo una formalidad. Su voz tenía tanta confianza que parecía untarla en una tostada. No estaba preguntando. Estaba afirmando un hecho, como si anunciara que el agua moja o que los políticos mienten. Su tono tenía un matiz, la suposición de que todos estábamos allí solo para aprobar lo que ella ya había decidido que sucedería. Observé la cara de Mason durante su breve declaración. El pobrecito parecía estar intentando resolver física cuántica mientras montaba en monociclo. Claramente no tenía ni idea de qué esperar de toda esta situación, pero fue lo suficientemente listo como para callarse y dejar que su baza hablara. La seguridad de Abigail era digna de admiración, de verdad. Se sentó allí como si tuviera todas las cartas en la mano en un juego donde ya había visto las cartas de todos los demás. Su postura gritaba derecho, hombros hacia atrás, barbilla en alto, todo el asunto. Era una mujer que nunca había oído la palabra no y realmente creía que se aplicaba a ella. Pero esto era lo que no sabía de su padre. Gerald Holloway nunca fue un hombre que hiciera algo solo porque se esperaba de él. Se había pasado la vida tomando decisiones que otros consideraban locas, hasta que resultaron ser brillantes. Había comprado propiedades en barrios que todos decían que no iban a ninguna parte, y luego vio cómo esos mismos barrios se convertían en minas de oro. Había invertido en empresas de las que Wall Street se reía, hasta que empezaron a imprimir dinero. Así que, sentado allí, escuchando a Abigail hablar como si todo esto fuera solo una formalidad, como si los últimos deseos de Gerald fueran un error administrativo que debía corregirse, no pude evitar pensar que le esperaba una desagradable sorpresa. Gerald nunca hacía nada sin una razón, y desde luego nunca hacía nada simple. Me recosté en mi silla carísima y me callé. A veces lo mejor es dejar que la gente cave su propia tumba con sus suposiciones. Y algo me decía que Abigail estaba a punto de descubrir que papá se guardaba algunas sorpresas. El silencio en la habitación se hacía más denso a cada segundo, como la calma antes de que aterrice un tornado. Whitman revisaba sus papeles con la precisión que sugería que sabía exactamente qué bomba estaba a punto de soltar. Mason seguía meciendo al bebé suavemente. Probablemente la única persona inteligente en la sala que se concentraba en algo que realmente importaba. ¿Y yo? Me quedé allí sentado, esperando a que Gerald dijera la última palabra. Harold Whitman se aclaró la garganta con esa autoridad teatral que probablemente me llevó años de derecho perfeccionar. El hombre se ajustó las gafas de montura metálica una vez más, abrió lo que parecía una carpeta oficial tan gruesa que podría ahogar a un caballo y comenzó el espectáculo que estaba a punto de dejar a todos boquiabiertos, incluso a mí. Estamos aquí hoy para la lectura del testamento de Gerald Edmund Holloway, fallecido. Whitman comenzó,
con ese tono formal que usan los abogados cuando quieren recordarte que estudiaron en universidades caras, y sin grandes palabras. El testamento del señor Holloway se ejecutó el 15 de noviembre de 2024 y ha sido debidamente atestiguado y notariado. Sentía a Abigail vibrar de emoción al otro lado de la mesa. Estaba sentada allí como una niña en Navidad, esperando abrir el regalo más grande del árbol. Toda su postura denotaba confianza. La espalda recta, esa sonrisita jugando en las comisuras de sus labios, probablemente ya redecorando mentalmente la mansión que creía que su padre le había dejado. Para mi querida hija, Abigail Holloway Cross, continuó Whitman, y la vi inclinarse ligeramente hacia adelante, lista para aceptar su herencia con la gracia de quien nunca dudó de ella. Dejó el retrato familiar de Abigail y su difunta madre, Eleanor, que cuelga en el pasillo de la residencia de Boston. Espera, ¿qué? Parpadeé, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Un retrato familiar? Eso era todo. Miré a Abigail, y su perfecta compostura se había quebrado por primera vez. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de contenerse, pero la vi. La confusión se reflejó en sus rasgos como si alguien le hubiera dicho que el agua corre cuesta arriba. Mason parecía estar intentando resolver un cubo de Rubik con los ojos vendados. El pobre no dejaba de mirar a Abigail y a Whitman como si esperara que alguien le explicara el final de un chiste que no había entendido. El bebé, mientras tanto, seguía durmiendo plácidamente, completamente ajeno a que los adultos en la sala estaban a punto de perder la cabeza. Para Mason Cross, continuó Whitman, y vi cómo el rostro de Mason se iluminaba con esperanza. No dejo nada, ya que no es de mi familia y no tiene derecho a la herencia de Holloway. ¡Ay! Gerald siempre había sido directo, pero maldita sea, eso era frío incluso para él. El rostro de Mason reflejó unas 17 emociones distintas en 3 segundos, confusión, vergüenza y lo que sospechosamente parecía pánico. Probablemente acababa de darme cuenta de que casarse con alguien adinerado no significa automáticamente que lo consigas. El ambiente en la habitación había pasado de caro y formal a algo que se sentía como los momentos previos a la llegada de un tornado. ¿Conoces esa sensación? Cuando la presión cambia y todos tus instintos empiezan a gritar que algo grande está a punto de suceder. Abigail se aferraba al borde de la mesa, con los nudillos blancos contra la madera oscura. Su perfecta compostura se resquebrajaba a cada segundo, como ver un jarrón caro caer lentamente de un estante a cámara lenta. Y entonces Whitman soltó la bomba que lo cambió todo. A Daniel Cross, mi yerno. Mi corazón se paró. Dejó de latir por completo durante 10 segundos. Daniel Cross, ese soy yo, por si no lo supieron. El tipo que se suponía que sería la nota al pie de esta historia, no el protagonista. Dejo el resto de mi herencia en su totalidad. Las palabras impactaron la habitación como un meteorito. Completo. Muerto. Silencio. Ese silencio que te zumba en los oídos y te hace preguntarte si te has quedado sordo o si el mundo simplemente dejó de girar por un instante. Estoy casi seguro de que mi cerebro sufrió un cortocircuito. Como fallo total del sistema, pantallazo de la muerte, por favor, reinicia tu humano. Porque no había forma de que lo hubiera oído bien. Gerald me lo había dejado todo. Todo. No solo un regalo simbólico ni algún objeto sentimental, sino todo el paquete. Pero Whitman no había terminado. Ay, no, solo estaba calentando motores, leyendo las propiedades de Gerald como si estuviera anunciando números de lotería que estaban a punto de arruinarme la vida de la mejor manera posible. Esto incluye la casa adosada de Boston ubicada en el 47 de la calle Marlborough, Back Bay. Madre mía. Conocía esa casa. Para historias de la pura aristocracia bostoniana, el tipo de lugar donde uno se siente mal vestido incluso con smoking. La cabaña junto al lago y sus 19 hectáreas en Selburne, Vermont. La cabaña donde Gerald y yo solíamos ir a pescar. Donde me enseñó que a veces las mejores conversaciones ocurren cuando no intentas conversar en absoluto. Cuenta de inversión número 1. Actualmente valorado en aproximadamente $843,000. $843,000. Mi salario anual multiplicado por aproximadamente 15.
Sentí como si estuviera viviendo una experiencia extracorpórea, viendo a otro hombre recibir una noticia que cambiaría su vida para siempre. Cuenta de inversión número 2. Actualmente valorada en aproximadamente $1,2 millones. $1,2 millones. Ni siquiera podía asimilar una cifra tan grande. Eso era dinero para dejar el trabajo y comprarte un barco. Eso le impidió volver a preocuparse por el dinero del alquiler. Y su biblioteca personal, compuesta por primeras ediciones y manuscritos, estaba valorada en aproximadamente $65.000. La biblioteca de Gerald. La habitación donde habíamos pasado incontables mañanas de domingo. Él leyendo el periódico mientras yo fingía entender cualquier obra clásica que me recomendara. El hombre tenía libros más antiguos que algunos países, y al parecer ahora eran míos. El silencio que siguió a la recitación de Whitman fue sofocante. Como si alguien hubiera absorbido todo el oxígeno de la habitación y lo hubiera reemplazado por una incomodidad, pura y concentrada. Podía oír la lluvia golpeando las ventanas, pero todo lo demás se había vuelto un silencio sepulcral. Miré a Whitman. Luego a los papeles que tenía en las manos. Luego volví a mirar a Whitman, intentando que mi mente se adaptara a la realidad. Esto tuvo que ser algún tipo de error. Algún error administrativo cósmico. La gente como yo no hereda propiedades de gente como Gerald. Heredamos deudas, malos hábitos y, con suerte, quizás una caja de herramientas oxidada. Pero ahí estaba, escrito con una terminología legal clara y concisa que incluso mi educación pública podía entender. Gerald Holloway, el hombre que podría haberme comprado y vendido 17 veces, me lo había dejado todo. Al otro lado de la mesa, Abigail parecía como si alguien le acabara de decir que Papá Noel existía, pero que solo visitaba casas ajenas. Había palidecido, dejándola pálida y vacía a pesar de todo ese maquillaje caro. Su perfecta compostura se había desmoronado por completo, reemplazada por algo que sospechosamente parecía una auténtica conmoción. Mason se había quedado inmóvil, abrazando a su bebé como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Tenía la boca ligeramente abierta, como si acabara de ver su billete de lotería volarse con el viento. ¿Y yo? Estaba allí sentado como un ciervo deslumbrado, intentando procesar el hecho de que mi vida entera acababa de ser trastocada por un muerto que, al parecer, creía que valía más que su propia hija. Justo cuando pensé que mi cerebro iba a estallar de tanto intentar procesar la bomba nuclear que Gerald acababa de lanzar sobre esta elegante sala de conferencias, Whitman metió la mano en su maletín y sacó algo que me dio un vuelco el corazón. Un sobrecolor crema, grueso y de aspecto caro. El tipo de papel que probablemente costaba más por hoja que lo que la mayoría de la gente gasta en el almuerzo. Pero no fue el sobre lo que me resecó la garganta. Era la letra del frente. La caligrafía cuadrada y sensata de Gerald, que formaba una sola palabra, Daniel. No soy Daniel Cross. No a quien corresponda. Solo Daniel. Como si fuéramos viejos amigos conversando en privado a través del tiempo y la muerte. Había visto esa letra miles de veces. En tarjetas de cumpleaños que siempre llegaban puntuales. En notitas que dejaba cuando arreglaba algo en su casa. Cerveza en la nevera. Sírvete. En los márgenes de los artículos de periódico que recortaba y me enviaba por correo porque creía que me interesarían. La letra de Gerald era como la suya. Directa. Confiable. Y sin ninguna pretensión. El señor Holloway dejó instrucciones específicas para que esta carta se leyera en voz alta a todos los presentes. Whitman anunció, sosteniendo el sobre como si contuviera secretos de Estado. Lo cual, dado como iba el día, probablemente era cierto. Abigail parecía a punto de saltar sobre la mesa de caoba y arrebatarle la carta a Whitman. Su perfecta compostura se había evaporado por completo, reemplazada por algo que sospechosamente parecía desesperación. La mujer que había entrado en esa habitación actuando como si fuera la dueña del mundo ahora miraba ese sobre, como si contuviera su salvación o su perdición. Mason se había quedado completamente rígido, aferrado a ese bebé como si fuera su única ancla a la cordura. El pobrecito parecía estar viendo cómo se desmoronaba todo su futuro en tiempo real. Y, siendo sinceros, probablemente así era. No hay nada como descubrir que tu boleto de comida acaba de ser destrozado y arrojado a la trituradora.
Whitman abrió el sobre cuidadosamente con la reverencia que suele reservarse para manipular artefactos antiguos o materiales nucleares. Desplegó lo que parecían varias páginas escritas con la pulcra letra de Gerald y volvió a carraspear. Querido Daniel, empezó. Y oír mi nombre en las palabras de Gerald, pronunciadas por otra persona, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Si estás oyendo esto, entonces estoy muerto, y probablemente estés sentado en la sofocante sala de conferencias de Harold preguntándote qué demonios acaba de pasar. Probablemente estés pensando que todo esto es un error, que alguien como tú no hereda propiedades de alguien como yo. Bueno, hijo, déjame aclarar las cosas. No hay ningún error. Cada decisión que he tomado ha sido deliberada, y esta no es la excepción. Sentí como si estuviera teniendo una experiencia extracorpórea, escuchando a un muerto explicarse desde el más allá. Las palabras de Gerald, filtradas por la voz de abogado de Whitman, aún sonaban exactamente como él. Directas, honestas y completamente inflexibles. Te dejo mi patrimonio para que no castigues a Abigail, aunque Dios sabe que me ha dado muchas razones a lo largo de los años. Hago esto porque me has mostrado algo que se ha vuelto más raro que los dientes de gallina en este mundo. Lealtad, sin esperar recompensa. Al otro lado de la mesa, observé cómo el rostro de Abigail pasaba por 12 emociones diferentes. Dolor. Ira. Confusión. Y lo que parecía sospechosamente la incipiente comprensión de que su padre había estado observando su comportamiento mucho más de cerca de lo que ella creía. Cuando mi hija se marchó, Whitman siguió leyendo. Cuando decidió que sus votos matrimoniales eran más bien sugestiones amables, tú también podrías haberte marchado. Diablos, la mayoría de los hombres lo habrían hecho. Pero tú no. Seguiste apareciendo. No parabas de vigilar a este viejo. Me ayudabas a mantener mis propiedades. Compartías café conmigo los domingos por la mañana cuando mis parientes no se molestaban en devolverme las llamadas. ¡Ay! Gerald nunca se había andado con rodeos en vida. Y al parecer, la muerte no lo había suavizado en absoluto. Casi pude sentir como la temperatura de la habitación bajaba otros 10 grados cuando sus palabras dieron en el blanco. Nunca pediste nada, Daniel. Ni una sola vez. Cuando arreglaste mi caldera ese invierno, no me dejaste pagarte. Cuando pasaste el fin de semana pintando mi cerca trasera, rechazaste mi oferta de compensación. Cuando te ofrecía ayudarte económicamente durante el divorcio, lo rechazaste cortésmente y dijiste que lo resolverías por tu cuenta. Así era Gerald. Anotaba cada gesto de bondad. Archivaba cada gesto como si fuera evidencia de un caso que estaba construyendo. Recordé todos esos momentos. Pero nunca los consideré especiales. Eran simplemente lo que uno hace por las personas que le importan. Hoy en día, la mayoría de la gente extiende la mano incluso antes de saludar. Pero tú no. Mostraste respeto cuando no era debido, lealtad cuando no se esperaba e integridad cuando nadie te veía. Esas cualidades valen más que todo el dinero de mis cuentas. Y es precisamente por eso que te confío ambas. Mason se removió incómodo en su silla, probablemente preguntándose si las palabras de Gerald eran un ataque directo a él. Alerta de spoiler. Sin duda lo eran. El tipo había dejado embarazada a la esposa de otro hombre y ahora estaba sentado en una sala de conferencias, esperando heredar dinero de su padre. Hasta yo tuve que admitir que fue un gran esfuerzo. Sé que esta herencia conlleva responsabilidad, hijo. Las propiedades necesitan mantenimiento, las inversiones necesitan gestión, y hay gente que cuenta con los ingresos de las unidades de alquiler de la casa de Boston. No te voy a dar este dinero para que lo gastes en coches y mujeres más rápidas. Dios sabe que te has ganado el derecho a divertirte un poco. A pesar de todo, casi sonreí al oír eso. Gerald siempre tenía una forma de combinar consejos de vida con bromas amables. Usa este don con sabiduría, Daniel. No solo el dinero, sino la libertad que representa. Libertad de preocupaciones financieras. Sí, pero más importante aún, libertad de la sombra de un matrimonio que debería haber terminado años antes. Libertad para construir la vida que realmente deseas, en lugar de la que otros esperaban que quisieras. Esas palabras me impactaron más que el anuncio de la herencia. Gerald no solo me estaba dando su patrimonio.
Me estaba dando permiso para empezar de cero, para dejar de vivir mi vida según las decisiones de Abigail y empezar a forjar la mía. Te confío mi legado porque ya has demostrado que entiendes lo que realmente importa. No se trata del dinero, hijo. Se trata de usar todos tus recursos para vivir con dignidad, tratar a los demás con justicia y dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Whitman hizo una pausa, levantando la vista de la carta para observar la habitación. El silencio era tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler en Marte. Cuídate, Daniel. Y recuerda, a veces la mejor venganza es vivir bien. Tu amigo siempre, Gerald Edmund Holloway. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un disparo. En cuestión de minutos, Gerald me había contactado desde el más allá y reescrito por completo la historia de mi vida. El silencio que siguió a la carta de Gerald fue de esos que te remueven los tímpanos. ¿Conoces esa sensación de estar en el cine y se va la luz justo en medio del clímax? Así era esto, solo que en lugar de esperar a que volvieran las luces, todos esperábamos a que alguien nos explicara cómo demonios habíamos acabado en este universo alternativo donde los muertos reparten herencias que cambian la vida a sus sequiernos. Me quedé allí sentado, sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión conducido por el fantasma de la Navidad futura. Las palabras de Gerald seguían resonando en mi cabeza como bolas de pinball, y no podía decidir si reír, llorar o simplemente salir corriendo del edificio gritando. El hombre, prácticamente, me había llamado desde el más allá y me había dicho: «Oye, chico, aquí tienes todo lo que tengo, intenta no arruinarlo». Pero si me costaba procesar esta broma cósmica, Abigail parecía estar a punto de sufrir un colapso psicológico. La mujer que había entrado en la habitación actuando como si fuera la dueña de medio Boston ahora miraba a Whitman como si éste le hubiera dicho que la gravedad era opcional y que los cachorros eran pequeños espías alienígenas. Se inclinó hacia adelante en su silla y, al hablar, su voz tenía ese tono cortante que reconocí de nuestras peores peleas, el tono que indicaba que alguien estaba a punto de ser decapitado y servido para la cena. «Esto es una locura», dijo, y cada palabra era tan afilada como para cortar vidrio. Debió de estar confundido. ¿Demencia? Quizá. La gente de su edad pierde el hilo, toma malas decisiones. Este testamento no puede ser legal. Ahí estaba. La típica Abigail, intentando encontrarle la vuelta a una situación que no le gustaba. En su mundo, cuando la realidad no coincidía con sus expectativas, era evidente que estaba equivocada y debía corregirse de inmediato. Era como ver a alguien discutir con un huracán sobre su rumbo. Whitman, para su crédito, manejó su acusación con la calma profesional que probablemente le daban años de tratar con ricos decepcionados. Se ajustó las gafas de nuevo. En serio, el tipo tenía algún tipo de tic nervioso con esas cosas, y sacó otra carpeta de su maletín. Señora Cross dijo, usando su nombre de casada con un énfasis que sugería que sabía exactamente cuánto la molestaría. Le aseguro que el señor Holloway estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando se firmó el testamento. De hecho, dada su preocupación por su estado mental, solicitó específicamente que incluyéramos una evaluación psicológica realizada apenas 2 semanas antes de la firma del testamento. Le deslizó un documento por la mesa, como si presentara pruebas en un juicio por asesinato. La doctora Margaret Stan, neuropsicóloga certificada, realizó una evaluación cognitiva exhaustiva. El señor Holloway obtuvo una puntuación en el percentil 97 para su grupo de edad. Su mente era más aguda que la de la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Abigail agarró el documento como si fuera a explotar si no lo leía con la suficiente rapidez. Sus ojos recorrieron la página rápidamente, probablemente buscando alguna escapatoria, algún tecnicismo que le permitiera fingir que todo era solo una pesadilla. Además, continuó Whitman, visiblemente disfrutando. El testamento se actualizó apenas 6 semanas antes del fallecimiento del señor Holloway. Fue presenciado por 2 partes independientes, ninguna de las cuales conocía el contenido del testamento, y fue certificado por un notario público colegiado. Se han cumplido todos los requisitos legales. Mason por fin recuperó la voz, aunque probablemente hubiera preferido no haber hablado. Esto no tiene sentido, murmuró, meciendo al bebé suavemente como si el niño pudiera aportar alguna sabiduría sobre derecho sucesorio. Tiene que haber algún error, manipulación legal o algo así. El pobre desgraciado se estaba agarrando a un clavo ardiendo, y todos lo sabíamos.
Pasó de creer que se había casado con una mujer adinerada a darse cuenta de que se había casado con una mujer cuyo padre prácticamente la había borrado de su testamento en favor de su exmarido. Hablemos de sus incómodas cenas de acción de gracias. Whitman dirigió su atención a Mason con la mirada que un profesor le da a un alumno que acaba de preguntar si la guerra civil ocurrió antes o después de la Segunda Guerra Mundial. Señor Cross, llevo 37 años ejerciendo el derecho sucesorio. Puedo asegurarles que no ha habido manipulación, ni legal ni de ningún otro tipo. El señor Holloway fue muy específico en sus deseos y tenía todo el derecho legal de distribuir sus bienes como mejor le pareciera. Observé todo este intercambio como si estuviera viendo un documental sobre la naturaleza, sobre los hábitos de apareamiento de los ricos con privilegios. Una parte de mí sentía lástima por ellos. A nadie le gusta que le destrocen las expectativas delante de testigos, pero una parte aún mayor de lo que había hecho Gerald. Había pasado años viendo a su hija darlo todo por sentado. Verla tratar a la gente como si fueran accesorios desechables. Verla abandonar compromisos en cuanto se volvían inconvenientes. Y al final, decidió que las acciones tienen consecuencias, incluso para las princesas consentidas que creen que el mundo les debe todo. Esto es ridículo, espetó Abigail, perdiendo la compostura por completo. Soy su hija. Su único hijo. No puedes decirme que le dejó todo a... Me señaló como si fuera una enfermedad exótica que hubiera descubierto en su zapato. A alguien que mostró lealtad y respeto cuando no eran necesarios, sugirió Whitman con afán. A alguien que mantuvo una relación con su padre incluso después de su matrimonio. A alguien que nunca pidió nada a cambio de su bondad. Cada palabra fue como un golpe físico. El rostro de Abigail cambiaba de color como un anillo de humor en crisis de identidad. Rojo de ira. Blanco de la sorpresa. Luego rojo de nuevo con lo que parecía sospechosamente vergüenza. El bebé eligió ese momento para despertarse y empezar a quejarse, lo que probablemente fue la reacción más sincera que nadie en la habitación había tenido hasta entonces. Mason empezó con esa influencia paternal automática. Intentaba calmar al niño mientras veía cómo su futuro financiero se evaporaba ante sus ojos. Mira, Abigail lo intentó de nuevo. Su voz adoptó ese tono fingido de dulzura que usaba cuando quería algo de mí durante nuestro matrimonio. Seguro que hay alguna forma de impugnarlo. Los familiares tienen derechos, ¿no? Leyes de herencia natural o algo así. Whitman negó con la cabeza con la paciencia de quien ya había tenido esta conversación miles de veces. La ley de Massachusetts permite a las personas distribuir sus bienes como deseen, siempre que gocen de plena capacidad mental y no estén bajo presión. Su padre cumplía ambos requisitos. La única persona que podría tener motivos para una impugnación sería un cónyuge superviviente, pero tu madre falleció 15 años antes que tu padre. Me di cuenta de que no había dicho ni una sola palabra durante todo este intercambio. Simplemente había estado sentado allí como un espectador de mi propia vida, viendo a otros discutir sobre dinero que aparentemente ahora me pertenecía. Me sentí surrealista, como en uno de esos sueños donde todo parece normal pero nada tiene sentido. Pero mientras veía a Abigail y Mason buscar la manera de deshacer lo que Gerald había hecho, empecé a comprender algo importante. En realidad, no se trataba del dinero, al menos no para Gerald. Se trataba de reconocimiento. De que finalmente me vieran y valoraran por quien era, en lugar de ser rechazada por lo que no era. Gerald me había dado más que solo sus bienes. Él me había reivindicado. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es no hacer absolutamente nada. Nada de discursos dramáticos. Nada de micrófonos caídos. Nada de frases ingeniosas que repetirás en tu cabeza durante los próximos 5 años preguntándote si sonaste tan genial como creías. A veces simplemente te levantas, recoges tus cosas y te vas como un jefe. Eso fue exactamente lo que hice. Mientras Abigail y Mason seguían dando vueltas como gallinas decapitadas, buscando una salida mágica que les permitiera cambiar su nueva realidad, me aparté de aquella mesa de caoba carísima y me puse de pie. El sillón de cuero emitió un suave silbido al levantarme, probablemente el pedo más caro que jamás había escuchado. No dije hasta luego, ni gracias por los recuerdos, ni siquiera me besé el trasero. Solo asentí a Whitman, quien me entregó un sobremanila tan grueso que podría detener una bala. Dentro estaba todo lo que importaba.
Copias del testamento, la carta de Gerald, escrituras de propiedad, información de la cuenta y unos 17 documentos legales diferentes que probablemente me llevaría los próximos 6 meses entender. Señor Cross, dijo Whitman en voz baja, solo para mí, hay algunos documentos adicionales que deberá firmar, pero podemos gestionarlos cuando le convenga. Mi secretaria lo llamará mañana para programar una cita. Me metí el sobre bajo el brazo como si fuera un día más en la oficina, en lugar del momento en que mi vida cambió para siempre. «Suena bien», logré decir, con la voz más firme de lo que sentía. Mientras me dirigía a la puerta, sentí los ojos de Abigail clavados en mi espalda como rayos láser. Una parte de mí esperaba que dijera algo, lo que fuera, pero se quedó allí sentada, atónita y en silencio. Quizás por fin se estaba dando cuenta de que todas sus tácticas manipuladoras y sus exigencias, tan arrogantes, no valían nada frente a documentos legales y la última voluntad de un muerto. El pasillo fuera de la sala de conferencias me hacía sentir como si hubiera entrado en otro mundo. La gruesa alfombra amortiguaba mis pasos mientras caminaba hacia el ascensor, y podía oír la voz apagada de Abigail subiendo tras mí, probablemente todavía intentando rebatir la realidad. Suerte con eso, cariño. El descenso en ascensor se sintió como los 30 segundos más largos de mi vida. Me quedé mirando mi reflejo en las puertas de acero pulido, casi esperando ver a alguien más mirándome, pero no. Seguía siendo el mismo Daniel Cross, el tipo que arreglaba inodoros para ganarse la vida y conducía una camioneta con edad suficiente para votar. Solo que ahora era el mismo Daniel Cross, dueño de un par de millones de dólares en bienes raíces e inversiones. El vestíbulo seguía siendo todo mármol y dinero, pero de alguna manera ahora se sentía diferente, menos intimidante, como descubrir que el monstruo aterrador del armario es solo una percha y algunas sombras. Caminé por aquel suelo pulido con la cabeza en alto, saludando con la cabeza a la recepcionista que probablemente ganaba más en un año de lo que yo solía ganar, pero que técnicamente ahora trabajaba en un edificio propiedad de alguien que poseía mucho más. La lluvia por fin había empezado a amainar cuando abrí las puertas giratorias. No era el diluvio bíblico de antes. Ahora era solo una llovizna constante que hacía que todo pareciera suave y gris, como si el mundo estuviera envuelto en algodón mojado. El tipo de lluvia que te hace pensar en segundas oportunidades y nuevos comienzos, suponiendo que seas de los que encuentran significado en los patrones climáticos. Me quedé de pie en esos escalones de piedra resbaladizas un minuto, simplemente respirando el olor a pavimento mojado y escape de coche. Boston se extendía ante mí como una ciudad completamente distinta a la que había visitado hacía un par de horas. Los mismos edificios, las mismas calles, el mismo tráfico denso, pero ahora la veía con otros ojos. El camino hasta mi camioneta se sintió como una vuelta triunfal. Cada paso sobre la acera mojada me alejaba más de la sala de conferencias y me acercaba a lo que vendría después. Me crucé con otras personas que corrían bajo la llovizna, oficinistas, universitarios, turistas con sus mapas y expresiones confusas, y me preguntaba cuáles serían sus historias. ¿Alguno de ellos se despertó esta mañana pensando que su vida estaba a punto de cambiar por completo? Probablemente no. Mi camioneta se veía aún más destartalada de lo normal, parada entre un BMW y un Mercedes, como el equivalente automovilístico de un paleto en un club de campo. ¿Pero saben qué? Esa camioneta nunca me había fallado. Arrancaba cada mañana, me llevaba a donde necesitaba ir y no necesitaba una segunda hipoteca para mantenerla. A veces las cosas más valiosas no son las más brillantes. Me subí al volante y me quedé allí sentado un rato, con el motor apagado, escuchando la lluvia golpear el parabrisas como un mensaje en código Morse del universo. El sobremanila estaba en el asiento del copiloto, con la inocencia suficiente para ser algo que contenía las llaves de una vida completamente diferente. En el bolsillo de mi chaqueta, podía sentir la carta de Gerald a través de la tela de la copia personal que Whitman me había dado. Las palabras del hombre no dejaban de resonar en mi cabeza. Libertad de la sombra de un matrimonio que debería haber terminado años antes. Gerald había visto algo que yo, por haber estado demasiado cerca, no había reconocido. Había vivido las consecuencias de las decisiones de Abigail durante tanto tiempo que había olvidado lo que sentía al tomar las mías. El tráfico de Boston tenía la típica impresión de un aparcamiento, pero por una vez me dio igual. No tenía ningún lugar urgente que visitar, ningún jefe esperándome después de comer, ningún horario que no pudiera reorganizarse. Por primera vez en años, quizá décadas, tenía opciones.
Opciones reales. Pensé en todas esas mañanas de domingo en casa de Gerald, compartiendo café y un silencio reconfortante mientras él leía el periódico, y fingí entender cualquier libro que me recomendara. Todas esas veces que había arreglado algo en su casa y me había negado a pagar, pensando que solo estaba siendo amable. Resulta que Gerald había estado llevando la cuenta de maneras que jamás imaginé. La ironía no se me escapó. Abigail siempre me había acusado de no ser lo suficientemente ambiciosa, de conformarme con menos, de no querer más de la vida. Y ahora aquí estaba yo, de repente en posesión de más de lo que ella jamás había soñado, no porque lo hubiera perseguido o planeado, sino porque simplemente me había presentado y había sido decente con un anciano que notaba la diferencia entre la bondad genuina y la manipulación calculada. Arranqué la camioneta y me incorporé al tráfico de Boston con una sonrisa. Detrás de mí, Abigail y Mason probablemente seguían en la sala de conferencias, intentando comprender cómo sus planes, cuidadosamente elaborados, habían salido tan estrepitosamente mal. Delante de mí estaba todo lo que Gerald me había dejado, no solo el dinero y las propiedades, sino la oportunidad de finalmente descubrir quién era cuando la decepción ajena no me definiera. Una semana después, me encontraba conduciendo hacia el norte por la enero del 89 en mi Ford destartalado, rumbo a lo que aparentemente ahora era mi cabaña junto al lago en Vermont. Era curioso lo rápido que la casa de Gerald se había convertido en mi hogar, aunque todavía sentía que le estaba gastando una broma elaborada al universo. La calefacción de la camioneta trabajaba a destajo para combatir el frío de noviembre, y mi GPS insistía en que estaba a punto de llegar a mi destino, lo cual me pareció tan surrealista como todo lo demás que había sucedido últimamente. El viaje desde Boston me había llevado unas 3 horas, lo que me dio tiempo de sobra para pensar en el completo desastre en el que se había convertido mi vida. Hace una semana, era Daniel Cross, el tipo que arreglaba los problemas de los demás por $40 la hora y cenaba cereales con más frecuencia, de la que cualquier hombre adulto debería admitir. Ahora era Daniel Cross, millonario por accidente y propietario de Prime Vermont Real Estate. El mismo tipo, una realidad completamente distinta. Fue como despertar un día y descubrir que habías estado viviendo la película equivocada toda tu vida. El GPS finalmente anunció mi llegada, y tomé un camino de grava que serpenteaba a través de lo que parecía una postal que alguien había retocado para que Vermont pareciera aún más extenso de lo habitual. Enormes pinos bordeaban el camino de entrada, con sus ramas cargadas de la nieve que hacía que la gente de ciudad como yo quisiera comprar camisas de franela y fingir que sabíamos cortar leña. El aire aquí arriba era tan limpio que al principio me dolía respirar, como si mis pulmones, acondicionados en Boston, no supieran qué hacer con el oxígeno que no había sido prefiltrado por el escape de los coches, una decepción urbana. Y entonces lo vi. La cabaña de Gerald. Mi cabaña, Dios mío. Tuve que dejar de hacerlo, sentado a la orilla de lo que debía ser el lago más perfecto de Nueva Inglaterra. El lugar no era una choza rústica como esperaba. Era una casa de troncos completa, probablemente más cara que la mayoría de las casas, enclavada entre los pinos como si hubiera crecido allí de forma natural. 2 pisos de troncos tallados a mano y ventanales que reflejaban el lago como espejos. Un porche envolvente que pedía a gritos mecedoras y conversaciones profundas sobre la vida. El tipo de lugar donde realmente podías oírte pensar, suponiendo que tus pensamientos pudieran competir con el sonido del silencio absoluto. Aparqué junto a lo que ahora me di cuenta era mi muelle, una sólida estructura de madera que se extendía hacia el lago como un dedo que señalaba las montañas de la orilla opuesta. Toda la escena era tan perfecta que me dolían los dientes. Este era el tipo de lugar por el que la gente ahorraba toda la vida para poder comprarlo. Y lo heredé porque había sido decente con un anciano que sabía distinguir entre la amabilidad genuina y la adulación. La llave de la puerta principal estaba justo donde Gerald me había dicho, debajo de la tercera tabla suelta de los escalones del porche. Algunas cosas nunca cambian, incluso cuando todo lo demás sí. La cerradura giró con ese clic sólido que sugería que había sido construida en una época en que las cosas se hacían para que duraran, no para que se rompieran justo después de que expirara la garantía. Entrar en esa cabaña fue como adentrarse en el alma de Gerald. El lugar olía a troncos de pino, libros viejos y el humo de leña que emana de décadas de fogatas hechas por alguien que sabía lo que hacía.
La sala principal estaba dominada por una enorme chimenea de piedra que parecía capaz de calentar medio Vermont, rodeada de muebles cómodos sin ser sofisticados, sillas de cuero auténtico que denotaban su antigüedad, estanterías empotradas que cubrían cada pared disponible y ventanas que enmarcaban el lago como cuadros vivientes. Pero fue la repisa de la chimenea lo que me dejó paralizado. Allí, en un sencillo marco de madera, había una foto que había olvidado por completo. Gerald y yo, probablemente hace 3 años. De pie en este mismo muelle con cañas de pescar en las manos y las sonrisas más grandes y estúpidas que jamás hayas visto en 2 hombres adultos. Recordé ese día. Nos pasamos la mañana intentando pescar algo que picara, y al final no pescamos nada más que nuestros sedales. Y nos reímos hasta que nos dolieron los costados. Gerald llevaba puesto ese ridículo sombrero de pescador que su mujer le había comprado 20 años antes. Ese con más señuelos que adornos tiene un árbol de Navidad. Tomé el marco y lo miré fijamente, sintiendo algo retorcerse en el pecho que no estaba listo para nombrar. En la foto, me veía genuinamente feliz, como no me había sentido en años. No la felicidad fingida que finges para las redes sociales o las entrevistas de trabajo, sino la auténtica, la satisfacción que te da estar justo donde debes estar con la persona indicada. Gerald había guardado esta foto. Es más, lo había exhibido en un lugar destacado de su mundo. Mientras su hija jugaba a las casitas con su nueva familia, él miraba esta foto y recordaba las mañanas de domingo, las salidas de pesca y todos los pequeños momentos que, al parecer, significaban más para él de lo que yo jamás me había imaginado. Volví a colocar el marco sobre la repisa y exploré el resto de la cabaña, sintiéndome como una intrusa en mi propia herencia. La cocina era pequeña pero perfecta, con una estufa de gas que parecía capaz de todo, desde el café de la mañana hasta la cena de Acción de Gracias. El dormitorio principal, en el piso superior, tenía ventanas en 3 lados que convertían la habitación en una casa del árbol con vistas al lago. Incluso había una pequeña biblioteca, porque, claro, Gerald tenía libros por todas partes, llena de todo, desde guías de pesca hasta textos de filosofía y novelas de misterio con lomos agrietados que sugerían haber sido leídos varias veces. Pero fue el escritorio en la esquina de la biblioteca lo que realmente me impactó. El escritorio de Gerald, cubierto de pilas ordenadas de papeles y una taza de café que aún tenía las marcas de sus labios en el borde, como si acabara de salir un minuto y fuera a volver enseguida a lo que fuera que estuviera haciendo. Me senté en su silla, mi silla, joder, me iba a costar acostumbrarme, y empecé a revisar los papeles. La mayoría eran cosas prácticas, horarios de mantenimiento de la cabaña, información de contacto de contratistas locales, notas sobre qué árboles necesitaban poda y cuándo debía prepararse el muelle para el invierno. Pero debajo de todos los detalles mundanos había algo que me hacía un nudo en la garganta. Un cuaderno, escrito a mano por Gerald, titulado Instrucciones para Daniel. Página tras página de consejos sobre el mantenimiento de las propiedades, la gestión de las inversiones y el manejo de las responsabilidades que conllevaba la herencia. Había pensado en todo, a qué fontanero llamar cuando se congelaran las tuberías, qué asesor de inversiones era de confianza. Incluso qué supermercado de la ciudad tenía los mejores precios en café decente. Pero entre los consejos prácticos había notas personales que me impactaron como golpes. El muelle es perfecto para ver el amanecer con un café, no dejes que nadie te diga que es una pérdida de tiempo. El gran pino junto al agua tiene un nido de águila, regresa cada primavera con sus crías. La señora Henderson de al lado hace el mejor pastel de manzana de Vermont, pero no le digas que lo dije yo, o se va a envanecer. Gerald llevaba meses, quizá años, planeándolo. Mientras yo me enfrentaba a mi divorcio y trataba de averiguar qué demonios debía hacer con mi vida, él se preparaba discretamente para darme las llaves de una vida mejor. No solo el dinero, aunque era un detalle, sino una guía para aprovecharlo al máximo. Encendí una fogata en esa enorme chimenea, más por tradición que por necesidad, y me acomodé en la que probablemente había sido la silla favorita de Gerald. Las llamas danzaban y crepitaban como si estuvieran haciendo un espectáculo solo para mí, y al otro lado de las ventanas, el lago reflejaba la luz naranja, como fuego líquido. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, sentí algo que me costó reconocer. Paz. No solo la ausencia de estrés o conflicto, sino una paz auténtica y auténtica. El tipo de felicidad que surge al estar justo donde perteneces, aunque nunca hayas esperado pertenecer allí. Levanté mi taza de café, la taza de Gerald, en realidad, hacia la foto de la repisa.
Gracias, viejo, le dije a la cabaña vacía. Ahora lo entiendo. El fuego crepitó y siseó en respuesta, y en algún lugar a lo lejos, un colimbo graznó desde el otro lado del agua. Su voz transmitía toda la soledad y belleza de la naturaleza salvaje de Vermont. Me quedé allí sentado hasta que el fuego se redujo a brasas, escuchando el silencio y finalmente comprendiendo lo que Gerald realmente me había dejado. No era solo dinero ni propiedades. Era un permiso para empezar de nuevo. Un permiso para construir la vida que realmente quería, en lugar de la que creía que debía querer. Permiso para ser feliz sin sentirme culpable. La cabaña lo tenía todo y más, envuelta en paredes de troncos y el silencio del lago. Era santuario, herencia y segunda oportunidad, todo en un paquete perfectamente imperfecto, y por primera vez en años, estaba en casa. 2 semanas después de descubrir que aparentemente era dueño de un trocito del paraíso de Vermont, estaba sentado en el porche de la cabaña con mi café de la mañana, observando el lago en su máximo esplendor, que, por lo que pude ver, era increíblemente hermoso y me hacía sentir como si estuviera viviendo en la vida de otra persona. El aire de noviembre era tan fresco que se me notaba el aliento, y las montañas al otro lado del agua imitaban a la perfección un cuadro de Bob Ross. Todo era pacífico, silencioso, justo como esperaba que fuera mi nueva realidad, que, por supuesto, fue justo cuando la vida decidió devolverme al drama que creía haber dejado atrás en Boston. Oí el coche antes de verlo, el inconfundible ronroneo de algo caro acercándose por mi entrada de grava. No era el rugido práctico de una camioneta ni el zumbido eficiente de un sedán, sino el tipo de ruido de motor que cuesta más que el salario anual de la mayoría. Dejé mi taza de café y vi un BMW plateado emerger entre los pinos como un tiburón metálico nadando en aguas verdes. Se me encogió el estómago como un globo. Conocía ese coche. Más concretamente, sabía quién lo conducía. Solo había una persona en mi vida que tenía el dinero para ese tipo de vehículo y el coraje de presentarse, sin invitación en mi refugio heredado junto al lago. Cuando el BMW se detuvo junto a mi Ford destartalado, creando una comparación automovilística que parecía una foto del antes y el después de la crisis de la mediana edad, sentí ese nudo familiar en el estómago que asociaba con una guerra emocional inminente. La puerta del conductor se abrió y salió Abigail. Pero no la Abigail del bufete de abogados de hace 2 semanas, tan bien arreglada y desprendiendo una imagen de superioridad como un perfume caro. Esta era una versión diferente, aún hermosa de esa manera que me había hecho olvidar cómo formar oraciones completas cuando la conocí. Pero había algo extraño en toda la imagen. Su cabello rubio, habitualmente inmaculado, parecía como si se lo hubiera pasado con los dedos. Su maquillaje era demasiado perfecto, lo que sugería que se lo había aplicado específicamente para esta visita, y llevaba vaqueros. Vaqueros de verdad. Abigail no había usado vaqueros para nada más serio que una barbacoa desde que la conocía. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue lo que faltaba. No estaba Mason. Sin bebé. Sin un séquito de personas cuyo trabajo era hacerla sentir importante. Solo Abigail, de pie junto a su coche caro en mi entrada, con el aspecto de alguien que había conducido 3 horas para tener una conversación que realmente no quería tener. Hola, Daniel dijo, y su voz se oyó en el aire fresco con esa cautelosa neutralidad que usaba cuando intentaba no empezar una pelea de inmediato. Espero que no te importe que me pase. Me recosté en la silla del porche, con la taza de café en la mano, y le di mi mejor imitación de alguien que no estaba asustado por dentro porque su exesposa había aparecido en su escondite secreto. Vaya, vaya, vaya dije, dejando que una pequeña sonrisa se dibujara en las comisuras de mis labios. Mira lo que ha traído el gato. ¿A qué debo el placer, Abby? Se estremeció al oír el apodo. Bien. Solo usaba a Abby cuando me sentía especialmente cariñoso o especialmente grosero, y dadas las circunstancias, probablemente adivinaría cuál era. Esperaba que pudiéramos hablar, dijo, acercándose unos pasos al porche, pero manteniéndose lo suficientemente lejos como para poder volver corriendo a su coche si las cosas se ponían feas. Sobre el testamento. Sobre lo que pasó. Tomé un sorbo lento de mi café, saboreando tanto la calidez como el hecho de que, por una vez, yo tenía todas las de ganar en nuestra relación. Claro, dije. Habla lo que quieras. No tengo otro sitio donde estar. Miró la cabaña, el lago,
El paisaje de postal de Vermont, que ahora era legalmente mío, y casi podía ver los cálculos en sus ojos. Este lugar valía mucho dinero, el tipo de dinero que podría financiar una vida muy cómoda durante mucho tiempo, el tipo de dinero que había entrado en ese bufete de abogados esperando heredar. Esto es hermoso, dijo, y por un momento sonó como la mujer de la que me había enamorado en lugar de la que me había divorciado. A papá siempre le encantó este lugar. Sí, le encantaba. Estoy de acuerdo. A veces veníamos aquí juntos. Pescamos, bebimos cerveza, hablamos de la vida. Era buena compañía. El comentario fue directo. Lo noté en la tensión de sus hombros y en la ligera tensión de su boca. Abigail siempre había sido sensible a su relación con su padre, o mejor dicho, a su falta de ella. Mientras ella estaba ocupada construyendo su vida perfecta en Boston, yo era quien conducía a Vermont con Gerald, quien escuchaba sus historias, quien de verdad se preocupaba por lo que decía el viejo. De eso es precisamente de lo que quería hablarte, dijo, subiendo el primer escalón del porche como si estuviera probando la temperatura del agua. Toda esta situación. Lo que hizo mi padre. No tiene por qué ser permanente. Allá vamos, pensé. Hora de la ofensiva de Abigail Holloway con sus encantos cruzados. La mujer podía vender hielo a los esquimales cuando se lo proponía, y la veía preparándose para la actuación de su vida. O sea, piénsalo racionalmente, continuó, sentándose en la silla del porche frente a mí sin que la invitara. Ambos sabemos que esta herencia fue la forma en que mi padre dejó en claro su punto de vista. Estaba enojado conmigo por el divorcio, por Mason, por el bebé. Quería darme una lección. Arqueé una ceja. ¿Y qué lección sería esa? Que la familia importa. Que debería haberme esforzado más para que nuestro matrimonio funcionara en lugar de... Su voz se apagó, probablemente dándose cuenta de que terminar la frase no la ayudaría. En lugar de acostarte con tu entrenador personal mientras yo trabajaba 60 horas semanales para mantenernos a flote, le sugerí amablemente. Sus mejillas se sonrojaron. Eso no es. No fue así. ¿Verdad? Dije. Era amor verdadero. Lo olvidé. Fue un error mío. Nos quedamos en silencio un momento. El único sonido era el suave chapoteo del agua contra el muelle y el canto lejano de un pájaro que no pude identificar. Abigail se estaba recomponiendo, y yo disfrutaba viéndola intentar manipular a alguien a quien ya no le importaba su opinión. Mira, dijo finalmente, lo que intento decir es que podríamos llegar a un acuerdo. Algo justo. Algo que tenga sentido para todos los involucrados. Estoy escuchando. Dije, aunque en realidad solo tenía curiosidad por ver qué tan profundo era este agujero negro. Solo la casa de Boston vale más de 2 millones, dijo, inclinándose hacia adelante como si estuviera compartiendo secretos de Estado. Este lugar probablemente vale cerca de otro millón. Las cuentas de inversión, los libros, todo. Estamos hablando de un patrimonio considerable. El patrimonio considerable de Gerald, señalé. ¿Qué me dejó? Legalmente. Totalmente legal. Sí, pero hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Tienes que admitir que no es del todo justo. Es decir, estuviste casada conmigo 5 años, pero soy su hija. Su único hijo. Seguramente hay alguna obligación moral aquí. Y ahí estaba. El derecho que me había vuelto loca durante nuestro matrimonio, acompañado de una dosis de superioridad moral que me revolvía los dientes. Abigail creía firmemente que el universo le debía cosas simplemente por existir, y cuando la realidad no cumplía con sus expectativas, asumía que era culpa de la realidad. Obligación moral. Repetí lentamente, como si saboreara las palabras. Es un concepto interesante viniendo de ti. ¿Qué se supone que significa? Significa que tal vez tu padre tenía sus propias ideas sobre las obligaciones morales. Como la obligación de estar presente. De preocuparse por los demás. De visitar al viejo de vez en cuando, en lugar de enviarle tarjetas de Navidad desde lugares de vacaciones que nunca vería. Su rostro pasó por una serie de expresiones. Dolor. Ire. A la defensiva. Antes de decidirme por algo que se parecía sospechosamente a la culpa,
Estaba ocupado construyendo mi vida. Formar una familia. ¿Sabes lo complicado que fue todo? Sí, sé exactamente lo complicado que fue. Estabas ocupado construyendo una vida con alguien más mientras aún estabas casado conmigo. Algo muy complicado. Ella se quedó callada un buen rato, mirando el lago como si tuviera respuestas escritas en la superficie. Cuando por fin habló, su voz era más suave, más vulnerable de lo que la había oído en años. Cometí errores, Daniel. Lo sé. Pero lo que hizo mi padre no se trata solo del dinero. Se trata de lo que representa. Básicamente, dijo que tú eras más un hijo para él que yo una hija. Por primera vez desde su llegada, sentí algo más que rabia o diversión. Había un dolor real en su voz. El que surge al enfrentar verdades que has estado evitando durante demasiado tiempo. Pero compadecerme de Abigail era un lujo que ya no podía permitirme. Había pasado demasiados años justificando su comportamiento. Justificando sus decisiones. Fingiendo que su egoísmo era solo una fase que superaría con la edad. Quizás sea porque yo me comporté como un hijo y tú como un extraño, dije en voz baja. Gerald no tomó esta decisión para hacerte daño, Abby. Lo logró porque estuve ahí cuando tú no. Porque me preocupé cuando a ti no te importó. Porque lo traté como familia incluso después de que decidieras que no valía la pena el esfuerzo. Parecía como si la hubiera abofeteado, lo cual quizá fue cierto. A veces la verdad golpea más fuerte que cualquier insulto. ¿Así que eso es todo?, preguntó. ¿Te lo vas a quedar todo? Todo. Terminé mi café y dejé la taza en la barandilla del porche. Gerald tomó su decisión. No me correspondía hacerlo ni cambiarlo. Su rostro se endureció. La vulnerabilidad desapareció tras la máscara de fría determinación que conocía demasiado bien. Esta era la Abigail que negoció nuestro divorcio como si se estuviera repartiendo territorio enemigo. La Abigail que dejó claro que si no podía tener lo que quería, se aseguraría de que nadie más lo tuviera. Sabes que esto no ha terminado, dijo, poniéndose de pie y alisando sus genes como si se estuviera preparando para la batalla. Hay maneras de impugnar estas cosas. Precedentes legales. Ahora tengo recursos, Daniel. Conexiones. Gente que sabe cómo hacer las cosas. Yo también me levanté, sintiéndome muy cansado de repente. Adelante, Abby. Contrata a todos los abogados que quieras. ¡A por todas! El testamento de Gerald es infalible y ambos lo sabemos. Pero lo más importante es que ambos sabemos que no estás realmente enojado por el dinero. ¿Por qué estoy enojado entonces, Dr. Peel? Estás enojado porque tu padre se dio cuenta de tus mentiras y te lo recriminó. Estás furioso porque, por primera vez en tu vida, tus acciones tuvieron consecuencias que no pudiste evitar con encantón y manipulación. Y, sobre todo, estás furioso porque la única persona cuya aprobación realmente buscabas eligió a otra. Me miró fijamente un buen rato, abriendo y cerrando la boca como si buscara palabras que me hirieran tanto como las mías la habían herido a ella. Pero no quedaba nada más que decir y ambos lo sabíamos. Sin decir nada más, se dio la vuelta y regresó a su BMW, taconeando la grava con la precisión de quien no está nada contento con el desenlace de la conversación. Subió al coche, arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás. Me quedé en el porche y vi cómo sus luces traseras desaparecían entre los pinos, sintiendo algo que tardé un momento en identificar. Alivio, tal vez. O una conclusión. O quizás solo la simple satisfacción de finalmente defenderme en lugar de disculparme por existir. El lago seguía siendo hermoso. Las montañas seguían siendo perfectas. Y yo seguía siendo el tipo que lo había heredado todo porque había sido decente con un anciano que notó la diferencia. Algunas conversaciones valen la pena. Otras son solo despedidas disfrazadas de negociación. Esto definitivamente había sido lo último. Tras la pequeña visita sorpresa de Abigail y sus amenazas apenas veladas de tomar medidas legales, pensé que era hora de dejar de actuar como un turista en mi propia vida y empezar a tomar decisiones reales. La herencia no se iba a ninguna parte, y yo tampoco, así que era hora de dejar de tratar toda esta situación como una especie de vacaciones temporales de la realidad y empezar a construir algo permanente. Primero lo primero,
No iba a lanzarme a gastar descontroladamente como uno de esos ganadores de lotería que salen en la tele y que se gastan millones en 6 meses comprando inodoros chapados en oro y tigres de mascota. Gerald me había confiado el trabajo de su vida, y me condenarían si lo malgastara en tonterías solo porque ahora podía permitírmelo. Ese hombre había sido cuidadoso con su dinero durante 83 años. Lo mínimo que podía hacer era no convertir su patrimonio en una advertencia sobre riqueza repentina y falta de criterio. La casa de Boston era mi prioridad. Para contar historias sobre propiedades inmobiliarias de primera en la bahía de San Francisco que Gerald había convertido en una propiedad de alquiler multifamiliar años atrás, el lugar estaba completamente ocupado y generaba ingresos estables, lo que significaba que tenía que tomar una decisión. Venderla por una suma enorme o conservarla como inversión y aprender a ser arrendador. Dado que había pasado la mayor parte de mi vida adulta solucionando problemas ajenos por dinero, convertirme en arrendador me pareció un paso natural en mi carrera. Así que conservé la casa y empecé a aprender el glamuroso mundo de la administración de propiedades. Resulta que ser propietario de una propiedad de alquiler en Boston es como tener 4 trabajos diferentes a la vez, ninguno de los cuales viene con un manual de instrucciones. Pasé mi primera semana atendiendo llamadas sobre todo, desde grifos que gotean hasta disputas entre vecinos y la misteriosa incapacidad de alguien para entender cómo funciona la recogida de basura. Gerald lo había hecho parecer fácil, pero claro, Gerald llevaba años lidiando con los mismos inquilinos y sabía exactamente qué problemas eran legítimos y cuáles eran simplemente cosas de la gente. Los inquilinos eran un grupo interesante. Estaba la señora Chun en el segundo piso, una profesora jubilada que llevaba 15 años viviendo allí y que, al parecer, tenía memorizado el número de celular de Gerald para emergencias que iban desde verdaderos desastres de plomería hasta, creo que oí un ruido sospechoso. Luego estaba Marcus, un estudiante de posgrado de la Universidad de Boston que vivía en el estudio del tercer piso y sobrevivía solo a base de fideos ramen y ese optimismo que solo nace de tener 23 años y creer que el mundo te debe un doctorado en filosofía. El cuarto piso lo ocupaban Sarah y Jennifer, una pareja de 30 y tantos años que trabajaban en el sector tecnológico y usaban el apartamento como su laboratorio personal para proyectos de reformas que podían haber sido aprobados o no por la administración anterior. Heredé una situación con reformas no autorizadas en la cocina y un baño pintado de un morado intenso. Pero lo bueno de ser casera es que no fue la pesadilla que esperaba. Sí, hubo dolores de cabeza, llamadas a horas intempestivas e inquilinos que pensaban que la calefacción no funcionaba, que el termostato estaba a 18 grados y que no entendía cómo funcionan los suéteres. Pero también había algo satisfactorio en conservar un pedazo de la historia de Boston, dar alojamiento a la gente y continuar con algo que Gerald había construido durante décadas. La cabaña Vermont, en cambio, fue una historia completamente distinta. Ese lugar no generaba ingresos, no solucionaba la crisis de vivienda de nadie, y definitivamente, no me enseñaba habilidades valiosas para la vida sobre la administración de propiedades. Lo que sí me daba era algo que no me había dado cuenta de que me faltaba durante años. Un lugar que se sentía como mi hogar en lugar de solo un lugar donde dormir por casualidad. Había estado pasando cada vez más tiempo en la cabaña, conduciendo desde Boston cada vez que podía escaparme. El viaje de 3 horas se había convertido en mi parte favorita de la semana, viendo cómo la ciudad se desvanecía en mi retrovisor y sintiendo cómo me bajaba la presión con cada kilómetro. Llegar a la frontera con Vermont tenía algo que hacía que todo lo demás pareciera menos urgente, menos complicado. Fue durante una de estas largas estancias en cabañas que conocí a Jacob Martínez, un carpintero local que pasaba por allí y se dio cuenta de que mi muelle estaba un poco deteriorado. Jacob era uno de esos tipos que conoces en pueblos pequeños, que parecía saberlo todo de todo y estaba dispuesto a compartirlo con cualquiera lo suficientemente inteligente como para escucharlo. Ese muelle tiene buena estructura, me dijo, de pie, hundido hasta las rodillas en el agua del lago, y hurgando en los postes de soporte como si estuviera operando. Gerald lo hizo bien a la primera, pero la madera es madera, ¿sabes? Necesita atención cada pocos años o la madre naturaleza se la llevará. Jacob tendría unos 50 años, con las manos curtidas por 30 años de trabajo con herramientas y la confianza de quien nunca se ha encontrado con un problema que no pueda solucionar con el tiempo y el equipo adecuados. Vestía camisas de franela como si fueran ropa formal y tenía opiniones sobre la madera que rayaban en lo filosófico. «Puedo restaurarte todo esto», se ofreció. «Reemplaza las tablas en mal estado, refuerza la estructura,
Quizá añade unas barandillas elegantes que te impiden caerte después de unas cervezas. Jacob me cayó bien al instante. Fue refrescante hablar con alguien a quien no le importaba nada mi drama con la herencia ni mi complicada relación con la riqueza repentina. Para Jacob, yo era solo otro tipo con un muelle que necesitaba reparaciones, y así era exactamente como lo quería. Llegamos a un acuerdo que probablemente fue demasiado generoso por mi parte y demasiado razonable por la suya, pero me sentí bien al tener un proyecto que consistía en construir algo en lugar de simplemente gestionar lo que alguien más había dejado atrás. Mientras Jacob trabajaba en el muelle, empecé a conocer a los vecinos. La señora Delany vivía en una casita a unos 400 metros de la costa, y tenía la habilidad sobrenatural de aparecerse en mi porche con pasteles recién horneados cada vez que tenía un día particularmente difícil. La mujer rondaba los 70 años y, al parecer, se había autoproclamado la bienvenida no oficial para cualquier recién llegado a la zona. Gerald era un buen hombre. Me lo contó mientras tomábamos un café y compartíamos lo que podría haber sido el mejor pastel de manzana de la historia. Era reservado la mayor parte del tiempo, pero siempre estaba dispuesto a ayudar cuando alguien lo necesitaba. Arregló mi generador durante aquella gran tormenta de hace 3 años y no aceptó ni un centavo. Parecía que todos en la zona tenían una historia sobre Gerald. El vendedor de la ferretería lo recordaba cada primavera para comprar suministros para el mantenimiento del muelle. La vendedora del supermercado sabía exactamente qué marca de café prefería y le había reservado el periódico todos los domingos durante la última década. Incluso el cartero local tenía opiniones sobre el carácter de Gerald, que al parecer era irreprochable en todo, salvo por su tendencia a pedir demasiados libros en Amazon. Al escuchar todas estas historias, empecé a comprender algo importante sobre lo que Gerald me había dejado. No se trataba solo de propiedades y dinero. Era un lugar y una comunidad. Un rol que desempeñar. Un conjunto de relaciones que conllevaban responsabilidades y recompensas que nada tenían que ver con el saldo de las cuentas bancarias. Cuanto más tiempo pasaba en Vermont, más sentía Boston como una visita en lugar de un lugar al que pertenecía. La propiedad alquilada funcionaba a la perfección, sobre todo porque la señora Chun, al parecer, había decidido que yo era un administrador sustituto aceptable y se había encargado de la mayor parte de las relaciones diarias con los inquilinos. Marcus seguía sobreviviendo a base de ramen y optimismo. Sarah y Jennifer habían conseguido la aprobación para su monstruoso baño morado, y todos parecían contentos con el nuevo arreglo. Lo que me dejó libre para concentrarme en descubrir qué demonios quería hacer con el resto de mi vida. Por primera vez desde el divorcio, o quizá por primera vez desde que me casé, tenía decisiones que eran realmente mías. No tenía que cumplir las expectativas de nadie más. No financiar los sueños de nadie. No buscar la aprobación de nadie. Fue aterrador y liberador a partes iguales, como estar al borde de un precipicio y darte cuenta de que podías caer o aprender a volar. Meses después, y por meses me refiero a 8, porque al parecer se necesita tanto tiempo para comprender por completo que la generosidad de un muerto trastoque tu existencia por completo. Me encontré de pie en el porche de la cabaña al amanecer, taza de café en mano, observando cómo el lago realizaba su magia matutina, pasar de negro a plateado y luego a dorado mientras el sol coronaba las montañas. Se había convertido en mi ritual, esta comunión diaria con la cafeína y la belleza natural. Cada mañana, el mismo sitio, la misma taza, la de siempre de Gerald, porque ¿para qué complicarse con la perfección? La misma sensación de asombro de que esta fuera mi vida. El tipo que solía tomar café en la gasolinera y beberlo en los atascos mientras maldecía a los conductores de Boston era ahora el tipo que contemplaba amaneceres sobre los prístinos lagos de Vermont como un narrador de documentales sobre la naturaleza. No se me escapó la ironía de que hubiera tenido que heredar la herencia de un difunto para finalmente empezar a vivir mi propia vida. Jacob había terminado la restauración del muelle hacía 3 meses, y ahora era una obra de arte, sólida como una roca, preciosa como el infierno, y equipada con suficientes medidas de seguridad para satisfacer incluso al perito de seguros más neurótico. Pero más que eso, se había convertido en la pieza central de algo que nunca esperé construir, una sensación de hogar que iba más allá de ser propietario. La señora Delany todavía aparecía con pasteles cada vez que presentía que estaba teniendo lo que ella llamaba uno de esos días.
La mujer había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar la angustia emocional a 400 metros de distancia, y su respuesta siempre era la misma: aparecer con pasteles y preocupación maternal hasta que el problema se resolviera o quedara sepultado bajo suficientes carbohidratos como para volverlo irrelevante. La casa de Boston había encontrado un ritmo cómodo que requería mínima intervención por mi parte. La señora Chum prácticamente se había autoproclamado administradora del edificio. Marcus se había graduado y había sido reemplazado por otro estudiante de filosofía que también sobrevivía a base de ramen y expectativas poco realistas, y Sarah y Jennifer se habían ido a aterrorizar a otro casero con su entusiasmo por las mejoras del hogar. Los ingresos del alquiler cubrían todos los gastos y me dejaban una ganancia considerable que casi ignoré porque, francamente, tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él, y esa seguía siendo una frase extraña para mí. Pero la verdadera transformación, la que me había llevado 8 meses comprender del todo, no se trataba del dinero ni de la propiedad, ni siquiera del drástico cambio de estilo de vida, de un obrero de Boston a un caballero ocioso a orillas del lago en Vermont. Se trataba de algo más profundo, algo que había perdido en algún momento de mi matrimonio y que ni siquiera me había dado cuenta de que me faltaba, hasta que la herencia de Gerald me obligó a recuperarlo. Libertad. No solo libertad financiera, aunque eso fue agradable. No solo la libertad de decirle a mi antiguo jefe que se llevara su trabajo y lo dejara a un lado, aunque eso había sido profundamente satisfactorio. Me refiero a la libertad que surge al comprender finalmente que no tienes que vivir según las expectativas de los demás, que no tienes que disculparte por ocupar espacio en el mundo. Que tal vez, solo tal vez, vales más de lo que te has estado atribuyendo. Gerald había visto algo en mí que yo había olvidado que existía. No el tipo desgastado por un matrimonio fracasado y un trabajo que lo trataba como una pieza reemplazable. No el tipo que pasó años andando con pies de plomo con alguien que le dejó claro que dar lo mejor de sí no era suficiente, sino el tipo que estaba debajo de todo ese daño, el que apareció cuando dijo que lo haría, el que arregló lo que estaba roto, el que se preocupaba por la gente incluso cuando no le importaba nada a cambio. Había sido necesario el último regalo de un muerto para recordarme que esa persona seguía ahí dentro. El lago estaba tan limpio como el cristal esta mañana, reflejando el cielo con tanta perfección que era difícil distinguir dónde terminaba el agua y empezaba el cielo. Una familia de colimbos se había instalado cerca de la orilla opuesta, y sus cantos se habían convertido en la banda sonora de mi rutina matutina. Salvaje, hermoso y completamente libre de las expectativas humanas sobre cómo deberían vivir sus vidas. Había aprendido mucho de esos somorgujos durante los últimos 8 meses. Allí, de pie con mi café, observando la luz danzar sobre el agua que legalmente me pertenecía, pero que en realidad pertenecía a todos los que eran lo suficientemente inteligentes como para apreciarla. Pensé en la conversación que tuve con el abogado de Abigail hacía 3 meses. Al parecer, sus amenazas de impugnar el testamento habían sido justo lo que esperaba, un montón de costosas maniobras legales que no dieron ningún resultado rápido. El testamento de Gerald era hermético. Su estado mental al momento de firmarlo estaba documentado exhaustivamente, y ninguna indignación, por más que se sintiera con derecho, iba a cambiar el hecho de que había tomado su decisión con pleno conocimiento de causa. El abogado había sido cortés pero firme. La señora Cross no tenía fundamentos legales para impugnar la herencia, y cualquier intento posterior probablemente resultaría en sanciones por litigio frívolo. En otras palabras, Abigail finalmente se había topado con un problema que el dinero y la manipulación no podían resolver, y tuvo que aceptar que algunas decisiones son permanentes, te gusten o no. Sentí algo que podría haber sido compasión por ella, pero pasó rápido. Abigail había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas como todos los demás. La diferencia era que la mayoría de la gente aprendía esa lección mucho antes y con muchos menos daños colaterales. Mason, por lo que había oído a través de los chismes del pequeño pueblo, que de alguna manera se extendían desde Vermont hasta Boston, había aceptado un trabajo en una financiera que probablemente pagaba bien, pero no le permitiría heredar una herencia multimillonaria. Se decía que habían comprado una bonita casa en las afueras y que estaban dando la impresión de ser una familia normal, lo cual probablemente era lo mejor para todos, especialmente para el niño que no había pedido nacer en medio de todo este drama. En cuanto a mí, por fin había dejado de sentirme como un impostor en mi propia vida. La herencia ya no era algo que me había sucedido. Era algo con lo que había crecido. Aprendí a administrar propiedades de alquiler sin perder la cabeza,
A tomar decisiones de inversión sin sudar frío y a aceptar los elogios sobre mi hermoso refugio junto al lago, sin explicar de inmediato que no los merecía. Porque esto es lo que Gerald había entendido, y yo por fin empezaba a creer. Quizás sí lo merecía. Quizás la amabilidad, la lealtad y estar presente cuando importa realmente valen algo en este mundo. Quizás tratar a las personas con respeto y dignidad, incluso cuando no es necesario, incluso cuando no hay nada que ganar, sea precisamente ese tipo de comportamiento que debería recompensarse. El sol ya estaba en lo más alto, convirtiendo el lago en una lámina de oro fundido casi demasiado hermosa para mirarla directamente. Levanté mi taza de café hacia la foto de Gerald y yo que podía ver a través de la ventana, todavía sentados en la repisa donde la había dejado. Gracias, viejo, dije en voz baja, y mis palabras resonaron como una plegaria. No solo por el dinero, no solo por la propiedad. Gracias por ver en mí algo que había olvidado que existía. Gracias por devolverme la vida. Un colimbo graznó desde el otro lado del lago, salvaje y libre, completamente indiferente a los sentimientos humanos. El sonido resonó en las montañas y se desvaneció en el silencio matutino, dejando solo el suave chapoteo del agua contra el muelle y esa paz que el dinero no puede comprar, pero la herencia aparentemente sí. Gerald no solo me había dejado su patrimonio. Me había dado la oportunidad de convertirme en el hombre que siempre debí ser. El que había estado sepultado bajo años de decepción ajena y de mis propias dudas. El que merecía lo bueno no por ser perfecto, sino por ser real. De pie en ese porche, contemplando el agua que reflejaba el cielo infinito, por fin comprendí lo que era la libertad, y fue una sensación muy parecida a volver a casa.